Ajá, allí está. Es que cada vez que uno se mete esto cambia de, La de configuración. forma, la estructura. Entonces tenía tiempo que no hacía un live. Hola, buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Vamos a iniciar formalmente. Bienvenidos a toda nuestra comunidad a este nuevo en vivo. Nosotros somos Childhood Center y hoy vamos a estar conversando con la terapeuta de lenguaje Mayerly Aparcero, fundadora de Fundaciet. Vamos a conversar un rato sobre los trastornos y las dificultades del lenguaje y cómo afectan a los niños con autismo y otras dificultades. Bueno, un gusto saludarla, bienvenida. Mayerly es, además de terapeuta de lenguaje, tiene un máster en análisis de conducta, es terapeuta ABA también, y bueno, tiene una amplia experiencia trabajando con niños y ayudándolos a desarrollar habilidades para mejorar su calidad de vida. Bienvenida a este en vivo. Muchas gracias, Solimar. Muchas gracias a Charlotte Center por la invitación. Siempre lo sigo. Sé que Marbella es venezolana, es paisana. Y pues le mando un saludo desde aquí, que estoy ahora mismo en Venezuela. Me disculpo porque tuvimos inconvenientes la otra vez. No pudimos conectarnos por una pequeña falla de electricidad que no nos dejó llegar a tiempo. No, no te veo, no sé si soy yo o es todas las personas. Bueno, vamos a preguntar aquí. Yo veo las dos pantallas, creo que se ve bien. Bueno, si se Ok. ve, se ve. Tal vez sea yo. Nos vemos ambas. Si alguien nos puede comentar por aquí. Saludos, señora Marbella, bienvenida. Bueno, vamos a dar Saludos. inicio a la conversación. Gracias, Chani. Más de 7 millones de personas en el mundo enfrentan dificultades de lenguaje, según un estudio publicado recientemente. Esto afecta, en cierto modo, su calidad de vida. En el caso de las personas y de los niños con autismo, es uno de los principales desafíos. Desde su experiencia, bueno, vamos a empezar primero hablando un poquito de usted. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando como terapeuta de lenguaje? 43 años. Un poquito, Tal vez más que la edad de muchas personas que están aquí. Sí. más que yo. Me lo imaginé. Bueno, Sí. Mayerly, ¿cuántos antes años? de profundizar un poco en las dificultades, ¿nos puede explicar qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje es lo que se compone o lo que se conoce como lenguaje en general es el idioma, la organización de un contenido que nos permite comunicarnos. O sea, es el medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con personas que tengan, eh, que manejemos el mismo lenguaje. Pero el lenguaje a la vez enlaza, y es muy importante, con lo que se llama la comunicación. Aunque puede haber comunicación sin un lenguaje común, pero no puede haber, y puede haber lenguaje y no haber comunicación, ¿me explico? O sea, es una paradoja que tiene este tema y que es muy cierto. Por ejemplo, los padres siempre, yo les pregunto a ellos, cuando van, te dicen, no, mi hijo no habla, de hecho es la razón más común de consulta que tiene un papá cuando tiene un hijo con autismo. Él, lo primero que nota y observa es que su hijo no habla, pero él te dice, él no habla, pero él entiende todo. Y entonces tú le preguntas, ay, ¿cómo usted sabe qué es lo que él quiere? Porque él lo entiende usted, pero ¿cómo usted sabe qué es lo que él realmente quiere o necesita? Entonces te dice, bueno, porque tienen cosas muy cómicas cuando él hace tal movimiento, cuando mira hacia tal cosa, o en algunos casos pues señala, me lleva de la mano, me lleva el objeto para que yo se lo abra, o llora, y ya los padres determinan en esa forma de comunicarse, que no es necesariamente un lenguaje común para todos, pero con los padres sí lo es, la forma, se relacionan y se comunican. Entonces, el lenguaje es la base de la comunicación, pero y hay que construirla y es muy importante necesariamente que ambas partes, interlocutores, hablante y oyente, la puedan tener. Exacto. Entonces, podría como que profundizar un poco más entre esa diferencia entre habla, lenguaje y comunicación. Ok.
El habla es la parte articulatoria, la movilidad, el mecanismo por el cual nosotros emitimos los fonemas se convierten en sílabas, sílabas, palabras, palabras, frases y oraciones, y no necesariamente puede no necesariamente, aunque tengamos una perfecta articulación, una perfecta habla, nos estamos comunicando. Es como cuando dos personas tienen dos idiomas diferentes, hablan perfectamente ese idioma, pero no se conectan entre sí. O sea, como que si llegaras a un supermercado de otro país, estás en la China y tú estás pidiendo en tu idioma y ellos no te entienden, a menos que tú utilices otra alternativa para comunicarte que no sea el habla. Ahora bien, yo he tenido la oportunidad, de verdad que es algo bien impresionante, ver personas que hablan perfectamente, que tienen autismo, cantan bellísimo, pero no hay conexión de comunicación con la otra persona. Entonces, el habla es un acto mecánico de movilidad de órganos que hay un input y un output en el cerebro que te conduce a producir esos fonemas y a articularlo con un sentido de comunicación. Está el lenguaje, que es el idioma, es el contexto de todo lo que queremos hablar, y la comunicación, la relación que se establece y que es imprescindible, donde hay una persona que habla, que mete un mensaje, y hay una persona que está escuchando, que lo recibe y además actúa sobre ese mensaje. Si no hay esa interacción, oyente, hablante, oyente, así sea con señas, con colores, con imágenes, de cualquier otra manera, entonces no hay comunicación. Correcto, el proceso de transmitir y que la otra persona pueda recibir ese mensaje. Correcto, Decía al correcto. principio que uno de los principales desafíos de los niños con autismo es precisamente la comunicación. ¿Cuáles son los signos de que haya un retraso en el lenguaje o en el habla que los padres pueden desde temprana edad identificar? Bueno, nosotros en cada uno de los especialistas puede usar diferentes tablas de evaluación del desarrollo, de evaluación del lenguaje. En Estados Unidos se utilizan muchas escalas, nosotros también utilizamos aquí, de hecho, eh, hay una escala propia diseñada por mí que usamos en Fundacet y que se usa en muchos profesionales de Venezuela y otros países de Latinoamérica, y hay hitos muy importantes. Por ejemplo, que un niño al año te emita de 3 a 10 palabras. ¿Okay? No importa cómo lo pronuncie, pero que tenga un sentido, que tenga que esté expresando algo. Generalmente es agua, papá, mamá, vamos, no, dame, tete. Esas 3 a 10 palabras aparecen al año. Pero entonces a los 18 meses ya no son 10, sino son aproximadamente de 50 a 100. A los 2 años ya estamos entre 100 y 300 palabras, y así sucesivamente hasta que aproximadamente a los 6 años el niño alcanza un contenido muy amplio de vocabulario y también su pronunciación se ha consolidado entre los 6 y los 7 años. Su estructura gramatical ya está dominada en la mayoría de los casos, y su intención comunicativa, que es la parte pragmática, está presente prácticamente desde que el bebé empieza a conectarse con las personas a su alrededor. Cuando te mira, cuando se calla porque le están hablando, cuando alguien se le acerca y le dice algo y llora, eso son los primeros pasos de la comunicación, que ya lo podemos ver más o menos a las 6 semanas, 8 semanas. Inclusive hay pruebas que se han hecho con bebés muy pequeños, de 6 meses, 8 meses, 9 meses, que se han hecho en Estados Unidos, investigaciones en las que observan y ya pueden detectar esa edad que hubiera unas características de autismo por ese tema de la comunicación, que también tiene que ver con la mirada, esa parte no verbal de la comunicación, la voltear, responder, detenerse a estar en un estado de alerta que es propio de los bebés. Perfecto. Eh, es, ¿Son las dificultades del lenguaje o todas las dificultades del lenguaje un sinónimo de autismo? No, para nada. Eh, Hay muchos trastornos de lenguaje, o hablando desde un punto de vista clínico, muchas patologías o muchos diagnósticos que no tienen nada que ver con el lenguaje. O sea,
Puede haber un trastorno de sonidos del habla que tiene que ver con la articulación, puede haber un trastorno específico del lenguaje, puede haber una disfluencia, tartamudez, un retardo en el lenguaje, lo que llaman los hablantes tardíos. Y sí puede ser confuso porque a veces los padres le dicen a uno, típico, él no habla porque su papá no habló, o su papá habló a los 5 años. Entonces se justifica en el padre, en algún familiar, el hecho de que su hijo no está alcanzando el lenguaje. Bueno, y todos los papás, lógicamente, queremos que nuestros hijos estén dentro de lo esperado y tenemos esa esperanza de que haya una similitud de casos. Pero la mayoría de las veces no es así porque no observan otras características dentro de lo que es el autismo, no lo precisan. Y bueno, hay muchachitos que tienen muy buena comprensión dentro de cierto contexto, porque también está muy comprometido, o pueden, por ejemplo, repetir palabras, otra cosa muy común que dicen los padres es, mi hijo no habla, pero lee, reconoce las letras, reconoce los números, juega con ellos, pero no se está comunicando. O sea, siempre caemos en el mismo tema, no se está comunicando. Entonces, hay otros trastornos que pueden ser confusos, como trastorno de sonidos del habla, como los hablantes tardíos, como un trastorno específico del lenguaje, pero no tienen que ver con autismo. O pudiera ser que hubieran dos diagnósticos en común, es raro, pero se puede dar en algunos casos. También Ya está también está la dispraxia, que es pues requiere varios estudios para determinarla. Y estos son niños que tienen dificultad entienden, tratan de coordinar para expresarse, pero hay como una dificultad desde el mensaje que debe transmitir el cerebro a sus órganos articulatorios, aunque esto no tiene ninguna falla de movimiento, para producir una cantidad de coordinar todos los sonidos para hablar. Entonces eso requiere la evaluación de un buen especialista, un patólogo de lenguaje en el caso de Estados Unidos, que pueda determinar, bueno, si esto es una dispraxia o esto es un trastorno de sonido del habla, o él es un hablante tardío, o es un trastorno específico del lenguaje. El caso es, y es lo más importante de dejar claro aquí, que independientemente de cualquiera que sea el diagnóstico al final, porque muchas veces no lo podemos precisar de inmediato, es que ante cualquier déficit en la producción de la comunicación y el lenguaje, los padres busquen ayuda. Correcto. Busquen al Bueno, especialista que los apoye. Mi siguiente pregunta era que nos hablara de los trastornos de la comunicación, pero creo que son estos que acaba de mencionar, ¿verdad? Bueno, el trastorno de la comunicación como tal es un tema muy específico. Hay trastornos de la comunicación social. Los trastornos de la comunicación tienen que ver con el componente pragmático, o que pudiera haber algún otro compromiso, por ejemplo, en las afasias, cuando las personas adultas que tienen un accidente cerebrovascular, pues se asimila en ese caso. Pero siempre van a requerir la evaluación de un profesional en patología del lenguaje, y también inclusive de un neurólogo en muchos casos, para ver si hay algún problema que pudiera Para estar a nivel descartar. neurológico que esté funcionando bien. Excelente. Usted maneja dos campos, la terapia del lenguaje y la terapia ABA. ¿Cómo se relacionan estos dos campos para ayudar a los niños, tanto con autismo como con alguna dificultad de comunicación? Bueno, yo te voy a decir, yo estudié terapia del lenguaje, me gradué en el 81. Y yo soy mamá de una persona adulta con autismo, perdón, con autismo, no, con deficiencia auditiva, sorda, es sorda total. Ella no tiene ningún tipo de audición, tiene 48 años hoy día, Maylin. Y ella tuvo muchas características no solamente perdón, de deficiencia auditiva, sino de trastornos en el desarrollo. Entonces, bueno, eso para mí fue, por supuesto, una misión de vida en el que tuve que enfrascarme, estudiar y prepararme, porque la expectativa que yo tenía, como todos los papás, era que ella hablara. Porque hay muchos sordos, se pueden comunicar. No te puedo atender ahorita, no te puedo atender ahorita, no puedo. Muchas personas sordas pueden comunicarse de forma oral. De hecho, ella asistía a una escuela oralista.
que está en Caracas. Y a mí me dijeron cuando tenía ya como unos 3 años en la escuela, me dijo, ya no puedes seguir aquí porque es una escuela oral y ella no es oralizable. Entonces eso fue el camino que tomé y eh, cuando que no me dejaron tenerla en la escuela, yo busqué otra opción y la opción que conseguí fue mudarme a otra ciudad y entonces había una escuela piloto con lengua que estaba iniciando la lengua de señas que no existía en Venezuela para esa época, más o menos en los años, principios de los años 80. Y a raíz de eso, pues también me metí en todo el tema de la terapia conductual, la terapia del lenguaje infantil, perdón, terapia de la conducta infantil que la hice en el CIP. Y fue para mí un gran descubrimiento porque al final nosotros como terapeutas del lenguaje utilizamos muchas técnicas del área conductual. No necesariamente como la manejamos desde el ABA, pero sí había mucha correlación entre la forma para estimular el desarrollo del lenguaje, los reforzadores, el uso de las técnicas, los ensayos discretos. Eso todo lo usamos en las terapeutas del lenguaje, pero no sabemos que se llama así y nosotros no estamos entrenados para registrar al detalle como lo hacemos los terapeutas de ABA o los terapeutas de los RBT, porque yo soy RBT en Estados Unidos, trabajé como 14 años como terapeuta de conducta. ¿Qué pasa? Cuando la medida que me fui adentrando, que es el máster en ABA y todo eso, me di cuenta de que era una tremenda herramienta y una muy potenciadora ser terapeuta de lenguaje y terapeuta de conducta. Porque tienes dos manejos muy importantes. ¿Cuál es la limitación de la terapia del lenguaje? Es una dificultad muy importante. La terapia del lenguaje generalmente, tradicionalmente, en todos los países son una o dos sesiones a la semana, a veces tres, entre 30 a 45 minutos. Muy rara vez son 60 minutos. Quiere decir que las otras 165 horas de la semana no hay terapia. Los padres piensan que al llevar a su hijo a la terapia, pues ya, el problema está encaminado. Cuando yo conocí los programas basados en ABA, que comencé en el 2005 con este trabajo, cuando todavía, oye, van a ser 19 años, cuando todavía no se hablaba de RBT, ni se hablaba de una serie de cosas en Miami, entonces me di cuenta, no, pero aquí hay una cosa muy importante, que esta terapia es diaria. Esta terapia dura 2, 3 horas. En ese momento no era tantas horas, pero en promedio un niño podía recibir 2 horas diarias. Y eso era un potenciador del desarrollo del lenguaje impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque es como, yo lo comparo con un programa de inmersión. Si tú te vas a otro país a aprender un idioma, no va a ser lo mismo que aprendas en tu país, por ejemplo, Venezuela, Colombia. Vas a aprender inglés, no es lo mismo que te vayas a la Academia Americana a estudiarlo 3 veces por semana a que tú te vayas a Boston a un programa de inmersión, donde nadie habla español, donde todos te van a tener que hablar en inglés y tú te ves motivado, reforzado y además con la necesidad de comunicarte. Por supuesto, con todas las técnicas que el ABA tiene que son muy positivas. Está manejando una enseñanza respetuosa y buscando sus intereses, todo eso. En los últimos años ha habido muchos estudios que se están presentando en investigaciones y se han unido. Patólogos del lenguaje allá han estudiado análisis de la conducta aplicada, porque se han dado cuenta que cuando ambas especialidades se unen, se potencia mucho. El terapeuta del lenguaje maneja cosas que el analista no maneja y el analista maneja y al revés, pues. Entonces, cuando ambas figuras están en una sola persona, bueno, los casos son espectaculares porque ese analista tiene un dominio o ese terapeuta, ese patólogo del lenguaje, como le llaman ellos allá, el speech therapy, tiene otra visión que es muy, muy potenciadora. Y ahora mismo vi hace poco en una página de Instagram que se están haciendo unas nuevas investigaciones de profesionales que manejan las dos áreas para ver el incremento. Yo trabajé, por supuesto, muchos años con niños, siempre con niños de diferentes, digamos, condiciones de patología. Pero al ver yo los cambios, lo vemos, yo tengo una fundación acá en Venezuela que tiene
acabamos de cumplir 18 años y vemos cómo cambia. Antes podíamos tener niños que vinieran 2, 3, 4, hasta diario. Hoy en día el promedio son 2 o 3 veces a la semana, mínimo 2 horas, pero vemos que los cambios son increíbles, a diferencia de la terapia del lenguaje. Y eso nos ha generado hasta problemas, porque las terapistas del lenguaje, los colegas, pues dicen, no, porque es que los padres dicen que lo van a sacar de aquí y lo llevan a este otro centro porque aquí le va mejor. Entonces, Claro, bueno, bueno, viene el porque tema de esto, si es una intrusión. detractores tenemos, ¿no? Pero lo importante es poder brindarles a las familias las herramientas Claro, necesarias para que yo puedan. le, yo le planteé a mi gremio en una reunión, yo le dije, el día que ustedes me digan que en cada ciudad de cada país hay un número suficiente de terapeutas de lenguaje o fonoaudiólogas o patólogas que puede suplir el número de horas que un niño necesita y que pueda darle esa atención, entonces sí estaríamos haciendo intrusismo. Pero mientras que no lo haya, no es. No sé, aparte que otra cosa que yo acuño como mía, el lenguaje no tiene propiedad, no es propiedad de nadie. El lenguaje todos tenemos la obligación, el derecho y la obligación, la responsabilidad de apoyarlo. ¿Cuál uno podemos tener? Te pongo otro ejemplo. Tenemos niños que están en un programa de análisis aplicada a la conducta de ABA, que bastante los vi en mi trabajo como terapeuta en Estados Unidos. Y lo vemos aquí en Venezuela y lo vemos en los otros centros en los que hemos trabajado, en Costa Rica. Y tú ves la diferencia de una familia comprometida que quiere internalizar en su hogar y generalizar lo que se está haciendo a una familia que no vamos a decir que no esté comprometida, sino que está ocupada, que a veces es disfuncional, falta una figura, la mamá trabaja todo el día, papá trabaja todo el día, X, todas las razones que puedan tener, que son válidas y son ciertas, son ciertas. Pero ese caso no fluye igual que ese niño que tiene esa familia Correcto. comprometida. Sí, eso Definitivamente. me lleva a dos puntos. Hace un momento hablábamos sobre lo que es las señales de alerta, ¿no? Y cómo identificar temprano. Hablemos un poco de la importancia que tiene esa intervención temprana para obtener los mejores resultados para el niño. Bueno, la intervención temprana es sumamente importante, es básica, es espectacular. Mi primer trabajo en Venezuela fue ser la terapeuta de lenguaje de un centro de desarrollo infantil. Y cuando yo llegué, que pregunté qué era lo que tenía que hacer, estaba recién graduada, me dijeron, bueno, usted es la que sabe, pues usted es la profesional. Y yo, ok. Yo acababa de tener a mi hija, que ya tenía 6 años, que no habla, que no se comunica, que tiene una cantidad de problemas de desarrollo, que es aquí. Y estaba embarazada de mi segunda hija, que como no tenía con quién dejarla, me dieron para comer un centro de salud infantil y me permitieron que estuviera conmigo allí. Y ella estaba en un corralito, hasta un año más o menos estuvo conmigo en el corralito. Mientras que yo trabajaba, o sea, a los 9 meses esa niña hablaba perfectamente y decía cantidad de cosas. No perfectamente, pero sí decía muchas cosas. Entonces decía, qué impresionante, porque la terapia no era para ella. Ella Lo estaba era escucha y escucha y absorbía escucha y todo. escucha lo que yo decía, porque imagínate, es un niño entra, un niño sale, un niño entra, un niño sale, que a los 9 meses ya ella decía, Abelo, Camelo, ven, sácame, cantidad de cosas que, por supuesto, con errores de sintaxis, con errores de articulación propios de un niño de esa edad, pero la importancia de la estimulación temprana, la intervención temprana. Lamentablemente, yo he leído estudios de diferentes especialistas y en Latinoamérica hay una población aproximadamente de 10 millones de personas, niños, jóvenes o adultos, con algún tipo de discapacidad. Y hay por lo menos 4 millones de niños que tienen alguna necesidad educativa especial o algún trastorno en Latinoamérica. O sea, si ves los estudios del UNICEF, de verdad que provoca ponerse a llorar. Pero, pues sencillamente hay que trabajar. Nosotros, a través de programas, el protocolo de desarrollo madurativo, cuando dictamos un curso corto que enseñamos a la gente a evaluar el desarrollo, pero no a diagnosticar, porque no es para diagnóstico, les pedimos que observen, muy importante, pues cada uno de los ítems, que hagan su registro, eso les va a dar un cuadro. Pero una de las cosas que nos enfocamos es que se den cuenta, cuando ellos ven
el resultado del protocolo, eso es como un mapa y te va diciendo cómo va quedando atrás en cada una de las áreas ciertos hitos de la conducta, del desarrollo. Yo le digo, ustedes no pueden esperar que un niño que tiene 6 años, que va a entrar al primer grado, esté leyendo cuando este y este y este y este y este ítem no se ha No se han logrado. cumplido. Entonces, El van a la 30 escuela, dice, pero no lo tienen cumplido y no tienen un diagnóstico, no tienen una terapia, no tienen un servicio. Ha habido mayor conciencia de la familia, bueno, porque realmente el bombardeo de las redes sociales es grande, el, pero el no segundo se puede punto negar. Ajá. que le quería mencionar, bueno, que lo dice aquí el 30A, totalmente, la familia influye demasiado en el avance, y era el segundo punto que iba a mencionar ahorita, ¿no? Eh, la importancia de involucrar a los padres en la terapia. Muchas veces, como acabas de mencionar, el tema de tiempo, el tema de las ocupaciones, impide que haya ese compromiso o esa participación activa de los padres. ¿Cómo manejar esta situación, ¿no? Dada la importancia que tiene el papel que juega la familia, los cuidadores principales en el desarrollo y la evolución de los niños. Bueno, lo que hacemos es, lo que yo hago, lo que hacemos muchas personas que estamos en este medio, es eso, informar, educar, orientar, capacitar. Nosotros, así como muchos venezolanos, otros equipos, otros grupos venezolanos, ofrecemos constantemente, por ejemplo, aparte de lo que se publica en las redes, que también nosotros ofrecemos cursos que son pagados, hacemos actividades, lo que llamamos forochat, por ejemplo. Y hay veces, hay un forochat que puede tener 4.000 personas, y esas 4.000 personas, por lo menos 2.000 son papás. Entonces, hay que llevar la información como la podamos llevar. Hay que sensibilizar, hacer ver a la familia que todos tenemos una situación complicada, pues cada vez no, en unos países por carencia, en otros países porque las ocupaciones no nos dejan. Hay muchas razones y eso se entiende, pero que si no ponen y aportan, no ponen de su parte, los logros no van a ser suficientes. También tenemos el papá que aún pudiendo y además se esfuerza y hace todo lo posible, no termina de aterrizar, no termina de aceptar el diagnóstico cualquiera que sea. Yo tengo un caso de un niño que ya va a tener 10 años. Lo vi yo hace como 5 años en Miami, ellos son venezolanos, entonces uno siempre mantenemos comunicación. Y puede creer que esta es la hora que la mamá no lo llevaba a la terapia porque ella lo ha llevado a las células madre, lo llevó a México a yo no sé qué cosa, lo llevó a no sé dónde, a diferentes lugares. Pero yo le digo, mira, él tiene que estar en un programa organizado, sistemático. Y le he dado números de Claro. teléfono de agencia, mira, vea esta la agencia, vea cuál la agencia, ve una escuela, no está escolarizado, no ha ido nunca a una escuela. Entonces, ¿qué hace un niño todo el día en la casa? Dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, Con una tablet, un envolverse. dispositivo. Yo creo que ni eso. No, te estoy diciendo porque hace como, no, esta semana la mamá me llamó llorando que qué hago, que fulanito no logra nada, que yo quiero, o sea, dos cosas. Un duelo no superado por más de 5 años, quiero que mi hijo hable y no habla, y la búsqueda de una cura mágica que no existe. No existe. Nosotros somos pro dieta, pro tratamiento biológico, biomédico. Eso estoy clara de que hay mucha verdad en eso. Hace poco estuvimos en una actividad aquí, en un congreso donde vino un mexicano y explicó la parte de la neuroquímica y la neurobiología y cómo eso hace el cambio mucho, pero en el mejor de los casos, que una persona logre mejorar el funcionamiento de sus habilidades cognitivas, de funcionamiento neuronales, con amor, con una alimentación que con una complementariedad de vitaminas y de bioquímicos, etcétera, de minerales, hay que trabajar con él, hay que estimular, porque eso no tiene nada de allí, es como un disco duro vacío, totalmente. Claro. Bueno, vamos a ir abriendo espacio. No sé si alguna persona quiera preguntar algo. Aprovechen la oportunidad. Eh, Muchas veces los niños pueden tener cierto rechazo a la terapia.
¿cómo trabajas para que se involucren, ¿no? Para que ellos participen activamente en la terapia y sea algo que puedan disfrutar? Bueno, yo te voy a decir, cuando yo empecé a formarme como terapeuta, que fue en el 2005, ah, con los grupos que me tocó formarme, eran un ABA muy tradicional, muy rígido, muy al estilo Loas, muy de laboratorio, de la batica blanca. Y así aprendí yo, cuando aprendí que en ese momento no había ninguna certificación como tal, hacías un curso de 20 horas y listo. Pero en la medida que uno se va formando y que va aprendiendo, te das cuenta de la importancia de lo que hoy día se habla de la interacción respetuosa, de conocer sus intereses, de ir un poco, o sea, seguir siendo dentro del modelo de ABA, pero también respetar y entender y buscar esos intereses que tiene el niño, identificar cuando está cansado, hacer cambios, hacer actividades que sean más divertidas, que yo siempre le digo a mi equipo, el niño puede venir llorando, pero tiene que irse contento de aquí. Eso es muy importante. Tiene que irse feliz, porque nosotros vinimos estamos para enseñarle algo que es agradable, que tiene. En la terapia del lenguaje es más común que un niño llore, porque sobre todo cuando estamos hablando de la terapia del habla, que hay ejercicios que son muy cansones para ellos. Pero cuando estamos hablando de un programa basado en ABA, o sea, estimulación del lenguaje, la comunicación, o cualquiera de las habilidades que tenemos que trabajar nosotros dentro de todas las áreas del desarrollo y de todas las conductas, siempre debemos trabajar en un modelo que sea muy asertivo, muy respetuoso y muy atractivo y motivador para los niños sin ser alcahuetes, pero buscando Tu bienestar. sus opciones. Sí, sus intereses. Mira, yo tengo un niño que trabaja, que yo siempre lo nombro, lo comento, que a él le gustan los planetas, le gustan la fauna marina y le gustan los astronautas, todos esos los planetas, pues. Entonces, bueno, todo está, pues de ahí sacamos muchos temas de conversación, muchos temas de lectura, muchos temas de parte de comportamiento, por ejemplo, aprender a esperar, aprender a aceptar el no, aprender una cantidad de cosas que son propias de la terapia de ABA para que él las adquiera, pero a la vez también adquiera otras habilidades que son importantes en su desarrollo. Y en general funciona. Por supuesto, cada caso es único, hay casos de casos, por eso es muy importante y válido como trabajamos en ABA, que hay un especialista encima que supervisa, que orienta, que, que nos da pautas y también nosotros, por lo menos en mi caso, que tenemos una experiencia previa, todos nos ha adquirido, pues aportamos al trabajo. Aquí dice, Ajá. Preguntas. Si un niño de 6 u 8 años tiene dificultad para pronunciar la R, ¿debe recibir terapia de lenguaje o existen ejercicios caseros o tradicionales que se puedan aplicar? ambas cosas son válidas, pero evidentemente siempre es mejor ir acompañado de la mano de un terapeuta de lenguaje. He tenido casos que no me logran ganar la R en mucho tiempo y ya es como que, bueno, no. Creo he tenido muchos casos que a lo mejor en una, dos, cinco, 10 sesiones ya lo logran y punto. En el tema de la articulación hay dos cosas muy importantes. El colocar los órganos articulatorios en el punto correcto, o sea, en el caso de la R, pues tenemos que colocar la punta de la lengua detrás de los dientes, en el ápice, y tenemos que respirar y soplar. O sea, pero entonces esto tiene que estar, yo siempre le digo a los niños, es como si estuvieras sonriendo, sonríe, pon la lengua aquí, respira y sopla, ¿ok? Entonces, eso ayuda y los papás se los enseño. Yo me valgo mucho de mi tecnología del WhatsApp y les mando los videos. Hoy me estaba reclamando una abuelita, me dijo, la mamá de mi nieto me mandó los ejercicios y me dijo que se los hiciera yo, pero esos son muchos, son como 80 en realidad. Bueno, tuvimos un problemita con la conexión. Estamos conversando con la terapeuta Mayerly Aparcedo sobre las dificultades del habla y el lenguaje en niños con autismo y otras condiciones. Tuvimos un problemita técnico allí. A ver, Mayerly trata de... Ajá. Otra Ok. vez.
Aquí estamos otra vez. Bueno, ya teníamos, ok. Porfa, la persona que estaba en línea, si puede enviar la pregunta otra vez. Estábamos hablando de lo Ah, de la R. ajá, sí. Bueno, Estaba como, entonces, ah, ah, es muy importante que los papás apoyen. Yo estaba trabajando hace poco con un niño que tiene, aparte de la R, tiene problemas tiene 6 años, está dentro del proceso de consolidación. Es decir, todavía que podemos esperar un poquito, entonces con la K, con el sonido de la G, de los fonemas K y G, y con la R, entonces empezamos con la R y no andaba rápido, entonces dijimos, "No, vamos a irnos con la K y con la G". Y estaba lento, pero de momento se fue de vacaciones. Yo le dejé unos videos grabados con ejercicios que yo los tengo en el iPad y entonces yo se los envío y se los van practicando en cualquier ratico. Digo, nada más potenciador para un niño que su mamá se siente con ella un ratico. Es lo que tenía que hacer, es escuchar. Ahí es donde que me quería referir. Decía que había una cuestión de punto y modo de articulación. El punto es el lugar donde colocamos la lengua o los órganos articulatorios. El modo es si es eh, explosivo, si es vibrante, si es eh, no me acuerdo la palabra, ¿cómo se llama? Cuando es como un soplo, como la F, la S, son sonidos que van como un soplo. Esos sonidos, eso es lo que llamamos el modo de articulación. Pero hay un punto siempre que es muy importante y que además incide mucho en el tema de la lectura y la escritura, que es que los niños tienen, aunque escuchan, o sea, aunque oyen normal, tienen algunos se tardan un poco más, unos más y otros menos, a veces llegan hasta grandes, en la capacidad de discriminar entre un sonido y otro, o sea, en una palabra. Por ejemplo, que yo diga bata, pata, bote, pote, laca, lata. Entonces, cuando se lo ponen así por separado, de momento lo logran escuchar y lo discriminan. Pero cuando tú lo pones en un contexto de una oración, entonces tú ves que cometen errores en la escritura o no lo pronuncian adecuadamente. Entonces, una de las cosas, eso se llama entrenamiento sensorial auditivo, que no tiene que ver con la capacidad de escuchar, sino la habilidad de discriminar sonidos. Y lo comparo con lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo otro idioma. Cuando uno llega a otro país que hablan otro idioma, tú te quedas, ajá, esto yo sé, eh, y siempre hago esto un chiste. Cuando llegué la primera vez a Estados Unidos, yo escuché que me dijeron, "How can I help you?" Y yo, ¿qué me están diciendo? No sé. no sé. Se supone que yo entendía inglés, porque uno estudió inglés. En el bachillerato, en la universidad, hace cursos. Bueno, yo soy Hasta muy, muy mala. Lo puedo leer, pero no puedo entender. eso es lo que pasa, exactamente lo mismo. Entonces tú entiendes lo que te quiero decir. ¿Sabes cómo me di cuenta? Cuando la persona se volteó, era una tienda grande, y vi que decía, "How can I help you?" How can I help you? How can I help you? Eso era lo que me estaban diciendo. Y aparte, por ejemplo, yo que viví casi todos estos años en Miami, Miami es una Babel del español y del mismo inglés, porque son diferentes culturas, diferentes formas de hablar, diferentes entonaciones, articulaciones, y hay gente que tú no le entiendes nada y hay gente que le entiendes muy bien. Entonces, ese enredo, ese tema de escuchar, le pasa a los niños cuando están aprendiendo a articular correctamente, lo que nos pasa a nosotros como adultos que no sé si me están diciendo. Yo cuando me decían trick or trick, yo quedaba callada, pero no sabía qué estaban diciendo. Trick or treat. Ah, truco treta, truco treta, truco treta, hasta que por fin logré A escuchar, porque yo sabía asociar. lo que significaba, pero no escuchaba la diferencia. Yo escuchaba trick y trick. Había Eso, una persona que hizo una pregunta en el live anterior, pero al perder la conexión perdí la pregunta. Si está en línea y puede volverla a realizar, por favor. Bueno, Marjorie, ya para ir cerrando, ¿alguna recomendación que podamos realizar a nuestra comunidad, a nuestros padres, sobre actividades que puedan realizar en casa para estimular el lenguaje en nuestros niños, en los niños?
tanto con una condición o una dificultad como los niños neurotípicos? Bueno, muy importante eh, en niños pequeños la imitación. El juego imitatorio, que es diferente a repite, dime, pronuncia, el juego de imitar sonidos onomatopéyicos, sonidos corporales, sonidos de objetos, aprenderlos a discriminar, siempre en forma de juego, jugar con tu niño, jugar como cuando nos tenemos pequeños nos tiramos al piso y jugamos con carritos, cuando hacemos esos juegos hacemos sonidos de diferentes tipos, hacemos hincapié en el nombre de los objetos. Eh, Evitar la preguntadera, ¿quién es y cómo se llama y qué es esto? Sino tratar de que en vez de ser una, una conversación tipo policial, sea una interacción natural del niño con el adulto. Jugar con otros niños siempre va a ayudar mucho, pero con una supervisión mejor lo va a funcionar. Lo otro es, a mí me funciona y lo recomiendo muchísimo, de hecho yo tenía un taller y lo estaba compartiendo con todo mi grupo, la música. La música, las canciones de hecho las canciones infantiles son repetitivas. Hay una página que a mí me encanta y siempre la recomiendo a los papás, que se llama Simple Son en español. Hay Simple Son en inglés y hay Simple Son en español. Entonces, eso tiene muchas repeticiones. O, por ejemplo, los días de la semana, soy feliz, además que la acompaña con movimiento, con sonido, con eso, compartir esas canciones frecuentemente, cantarlas, cantárselas, y vas a empezar, que va a empezar aunque sea a decir algo va a hacer. Lo otro, los cuentos, leer libros, manipular diferentes objetos, texturas, los juegos sensoriales, todo lo que sea manipulativo en niños pequeños es muy importante. Y en los más grandes, ya tenemos un niño que ha logrado conductas básicas, que puede sentarse, que sigue instrucciones. Trabajamos mucho, nos apoyamos, yo en particular, en mi caso, con mi equipo, nos apoyamos mucho en trabajar la lectura global, el modelo de lectura global con enfoque comunicativo. O sea, el que le empecemos a encontrar ese sentido a las palabras, eso ayuda muchísimo. Y de hecho, hay niños que aunque no hablan bien, pueden leer y eso los ayuda definitivamente. Entonces, bueno, también a la orden, siempre estamos en las redes, siempre tenemos actividades que son unas pagadas, muchas gratuitas y compartimos mucha información. Bueno, Mayerly, muchísimas gracias. De verdad que muy enriquecedora esta información. Estaba preguntando aquí una chica, Femily, sobre estrategias para estimular el lenguaje, creo que es lo que acabas de responder. Y bueno, de verdad, estamos haciendo un trabajo de hormiguitas para crear conciencias, para educar y digamos que sembrar tanto en los padres como en la sociedad en general la importancia de detectar a tiempo cuando existe alguna dificultad para poder brindarle a los niños la ayuda necesaria que les permita desarrollar todo su potencial, ¿no? Y vencer, digamos, que estas dificultades que se van presentando en el camino. Porque sí es posible. Claro, Sí, es posible. repetimos, cada caso es único, pero sí, sí, definitivamente es posible. Tu mensaje final para nuestros seguidores y bueno, muy agradecida por tu tiempo y por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. Bueno, yo te voy a decir algo que dice la psicóloga nuestra, me dice, es mejor tener un diagnóstico y equivocarse con él y atender al niño que no, o sea, que obviar un diagnóstico y después pase el tiempo y no hiciste lo que tenías que hacer a tiempo. Y no No, hacer nada. siempre, mientras más temprano, mucho mejor. Se va a reducir la brecha en el desarrollo, va a haber mejores oportunidades y pues involucrarse con la familia. Ese es el mensaje. Me encantó tu explicación sobre la importancia de trabajar conjuntamente, en el caso de los especialistas, las estrategias y herramientas que se emplean en ambas terapias y todo lo enriquecedor que puede ser ABA para la terapia del lenguaje y otras terapias con el fin de brindarle la mejor atención a los niños, porque ellos siempre Totalmente. van a ser nuestra prioridad. Gracias, Solimar, y gracias a todo Child Hub Center por la invitación y bueno, a la orden para otras. Muchas gracias. Feliz tarde a todos y bueno, Igual. aprovecho la oportunidad
Los espero el miércoles. Vamos a estar hablando de nuestra próxima formación, los requisitos para poder convertirse en RBT y todo lo que esto puede significar, tanto profesionalmente como para la vida de todos ustedes. Los esperamos. Feliz tarde. Vale, un placer. Hasta luego.